Buenas noches, gracias por estar del otro lado. Esto es un nuevo Ciudadanos. Hoy hemos innovado con esta forma de hacer la presentación. Estamos los 4 integrantes estables del programa, desde nuestros hogares, obviamente, como lo amerita la situación. Y tenemos realmente un programa muy especial con toda la cobertura de lo que tiene que ver con esta circunstancia extraordinaria que estamos viviendo los y las platenses. Un programa en el cual vamos a tener, entre otras cosas, y de paso ya les voy contando, una entrevista con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek, para conocer un poco acerca de qué se hace en una circunstancia como esta con el empleo, con los trabajadores y las trabajadoras, con la cantidad de empleos que pueden llegar a perderse, lugares que pueden cerrar, qué va a hacer el Estado ante una situación como esta. Pero bueno, esto es solo una parte de lo mucho que va a tener Ciudadanos. Saludo para empezar con esta apertura a la querida Rosario Asperué. ¿Cómo estás, Rosario? Buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Cómo los extraño? Quiero decirles, aunque nos peleemos cuando en el piso con el turco, extraño muchísimo este intercambio que teníamos. Estamos viviendo en una situación extraordinaria. Nada va a ser igual, es todo diferente y tenemos que acostumbrarnos a esta metodología que no está tan mal porque a veces estamos viéndonos más con algunas personas que antes. Acá, al día de hoy, tenemos más entrevistas con ministros, la vamos a entrevistar también a Estela Díaz. Y otro de los temas que se instalaron esta semana fue el de la liberación de los presos. Para analizar ese tema vamos a estar entrevistando a Luis Arias, ex juez, que nos va a desandar un poco de qué se trata este tema. Perfecto, esos son los títulos entonces de Rosario. Saludo ahora al querido Pico Sansone. ¿Cómo estás, Pico? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están compañeros y compañeras de Ciudadanos? La verdad es que me quedé pensando en lo que decía Rosario, que hay gente a la que ahora se la ve más fácil o se la ve más seguido, y desde el laburo periodístico tiene razón, porque vos sabés que hay una parte de la tarea periodística, por supuesto que hay una que es inevitable, que es la de estar en la calle, en el lugar de los hechos. Pero mucha gente que desde lo que es la consulta, el dato, bueno, esto de WhatsApp y de Internet, por ahí ha acercado posiciones o ha acercado algunos mecanismos que hacen un poco más fluida la comunicación. Digo, dentro de lo que es el laburo cotidiano, ¿no? Así como se hace difícil, porque insisto, no poder estar en la calle, imaginá, para la tarea periodística es mortal. Pero bueno, hay una parte en que está fluyendo, digamos, ¿no? Gracias a lo que son las comunicaciones. Así es. Así es. Bueno, y nada, y yo también los extraño mucho al turco. Bueno, con el turco tengo contacto diario, por las redes. No, ¿cómo? Nos chicaneamos. Ah, pensé que me estaba... Turco, ¿cómo andás, Turco? ¿Bien? Bueno, escúchame, no, que escúchame todos, digo, mejor. Esto es en vivo, así que... la cuestión, hoy con Carut tenemos una entrevista que es la entrevista a otro turco que está en el candelero, digamos, uno de los personajes claves de la política bonaerense y de la situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, como es el ministro de Justicia, Julio Alac. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Te acordás, Turco? Vos, Ale, también, y vos también, Rosario, cuando se rumoreaba el nombre de Alac para asumir ese cargo, se decía en las mesas de café, en las charlas, en los corrillos, sí, no, lo que pasa es que no quiere asumir porque quiere desdoblar el tema del servicio penitenciario. O sea, habría pedidos, el rumor era que aceptaba el Ministerio de Justicia siempre y cuando en el combo no viniera el tema de las cárceles bonaerenses. Bueno, finalmente aceptó, agarró el combo de las cárceles bonaerenses, pero lo que nunca imaginó Alac era que con ese combo iba a venir una pandemia. Bueno, sobre ese tema y otros temas más interesantes le preguntamos y charlamos. Y dejó algunas frases, la verdad, bastante punzantes, bastante puntuales, ¿no? Con las que a lo mejor el turco no va a coincidir,
pero bueno, después si hay espacio para hacer alguna reflexión, yo les digo. Muy bien, hecha la presentación, Turco, me dicen que no vas a coincidir. No, lo más mínimo. Hola Ale, hola Ro, hola Pico, yo también los extraño, ¿eh? No coincido en muchas de las afirmaciones que hizo el Turco Alac en la nota que compartimos con Pico Sansone, pero yo tengo que rescatar algo. Pico Sansone, desde que arrancó esta pandemia, nos dijo compañeros. Y la verdad, lo aplaudo. Bien, usaste bien el idioma de Cervantes, el castellano. Bien. Y también veo que te ha crecido un poquito el pelo, te lo decía el otro día por las redes sociales. Te hizo bien la pandemia, Pico. Y Rosario bella como siempre, el nuevo look que estamos viendo de Ale Vidar. Y la noticia, Ale, es que la pandemia sigue, la cuarentena aquí va a estar siguiendo, entre viernes y sábado va a ser el anuncio del presidente de cómo va a ser esta nueva cuarentena en la República Argentina. Sobre este tema estuvimos charlando con la doctora Silvia González Ayala, una reconocida infectóloga de aquí de la ciudad de La Plata. También estuvimos charlando en Ciudadanos con un referente de los empresarios de nuestra región, como es el ingeniero Francisco Guillermo. Muchos temas y un ciudadano que no te lo puedes perder. Muy bien. La propuesta está hecha. Tras los títulos, la pausa y regresamos con todo este contenido de Ciudadanos. Ya volvemos. En medio de la pandemia que estamos atravesando, una de las preocupaciones que tienen los distintos gobiernos en todos los estamentos tiene que ver con la situación laboral. Una postal que fue realmente muy ilustrativa de lo que estamos viviendo tuvo que ver con la situación de la mítica y tradicional confitería París de la ciudad de La Plata, ahora con la posibilidad de reconvertirse en una cooperativa por parte de los propios trabajadores a cargo de sus destinos. De hecho, el propio gobernador Kicillof tomó intervención y se reunió con los trabajadores, además del sindicato de pasteleros, que es el que tiene injerencia directa en esta situación. Pero más allá de eso, hay un montón de municipios que están afrontando un montón de dificultades en este aspecto. Es por eso que consultamos ahora a la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a la economista Mara Ruiz Malek. Buenas noches, ministra. Gracias por esta conversación con Ciudadanos. La primera pregunta tiene que ver con esta situación de despidos en medio de esta pandemia que atravesamos. ¿Han recibido muchas denuncias por parte de trabajadores y trabajadoras acerca de despidos en medio de estos días que vivimos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, el decreto presidencial que prohíbe los despidos ha funcionado como leccionador. Sin embargo, obviamente tenemos conflictos a lo largo de la provincia. La mayor cantidad de denuncias corresponden, en el caso de los conflictos colectivos, a rebajas salariales o demoras en el pago de salario. Y lo mismo sucede en el plano individual, donde sí hay algunas denuncias por despidos. Pero en general el mayor conflicto hoy tiene que ver con el pago de salarios. No obstante, la situación es grave, pero bueno, teniendo en cuenta que casi 2/3 de la provincia no está funcionando productivamente por la cuarentena, la situación podría ser mucho peor. En general estamos arribando a acuerdos, estamos logrando revertir aquellas amenazas de despido, pero es cierto que a medida que va pasando el tiempo se vuelve más compleja la situación para trabajadores, trabajadoras y bueno, y sobre todo también para las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, es muy importante también la ayuda que va a estar brindando el Ministerio de Trabajo de la Nación y la FIP en estos próximos días. También en el medio de esta situación, uno de los problemas que se enfrentan es el pago de salarios a los trabajadores y las trabajadoras municipales. Sabemos que el gobierno provincial ha enviado fondos a muchos municipios que así lo requirieron, pero bueno, es un tiempo en el cual la recaudación es casi nula, con lo cual ¿se podrá sostener mucho tiempo esto mientras dure la situación? ¿El gobierno podrá seguir enviando fondos? ¿Evalúan alguna propuesta alternativa? Bueno, el gobernador ha garantizado a los municipios que tenían dificultades para
afrontar el pago de salarios en abril los fondos necesarios para que no haya rebajas salariales. En ese sentido, en mayo se planea hacer un sistema similar, donde se le pide a todos los municipios su flujo de fondos y se evalúa en qué condiciones financieras están para afrontar el pago. Y bueno, y a partir de ahí se irá también evaluando de acuerdo a cómo siga la actividad económica y la evolución de la recaudación. Usted se refirió en algún momento al aspecto que enfrentan las mujeres con el tema de tener como una doble carga laboral, la propia y la de atender los distintos roles dentro de la familia. ¿Cree que esta situación empezará a revertirse cuando la pandemia empiece a bajar la curva? ¿Cree que estaremos ante un nuevo paradigma en este sentido? Creo que estamos como sociedad atravesando un proceso de concientización de esta doble rol que cumple la mujer en la reproducción de las sociedades, y me parece que fuimos mejorando, pero queda mucho camino por recorrer y esto es un poco lo que la cuarentena ha puesto sobre la mesa. Vamos a enfrentar una nueva dificultad en la medida que se vayan abriendo más actividades que requieran la presencia presencial, a la redundancia, de las trabajadoras en sus puestos de trabajo, y al mismo tiempo tengamos, todavía los establecimientos escolares cerrados físicamente. Creo que eso va a ser un desafío y tenemos que ver cómo hacemos para compatibilizar esto y distribuir mejor las tareas de cuidado. Hay parte que tiene que ver con legislación, hay parte que tiene que ver con regulación, pero también hay parte que tiene que ver con generar, conciencia y movimiento respecto a que efectivamente el trabajo de cuidado es un trabajo necesario y valioso. En algunos municipios pequeños de la provincia de Buenos Aires ya sostienen que es hora de ir abriendo los comercios, teniendo en cuenta que su situación no es la misma relacionada con lo que viven ciudades grandes o el conurbano bonaerense. ¿Cree que es factible esto en el corto plazo, que de a poquito estos municipios puedan tener la posibilidad de que sus comerciantes abran sus puertas al público? Bueno, en primer lugar, la provincia siempre va a trabajar alineado a lo que la nación disponga, y en este sentido la nación dispuso que ciertas actividades, previa aprobación de las distintas jurisdicciones, pueden empezar a abrirse. Entonces, lo que está haciendo ahora, la jefatura de Gabinete de Ministros, es recibir los pedidos de intendentes e intendentas de actividades que en el marco de lo que aprobó Nación se quiere abrir, y siempre y cuando se cuente con los protocolos sanitarios correspondientes, aprobándolas o pidiendo más información o mayores requisitos si así corresponde. Y lo mismo se va a ir haciendo a medida que se abra a nivel general más actividades, a la excepción de la cuarentena. Entendemos claramente que hay distintas realidades y estamos trabajando con los intendentes y intendentas para poder atenderlas. Ministra Ruiz Malek, gracias por estos minutos con Ciudadanos. Hasta otro momento. ¿Qué tal? Rogelio Blesa es secretario de producción de la Municipalidad de La Plata. ¿Cómo estás, Rogelio? Bueno, la pregunta que se impone es ¿qué está pasando? ¿Cómo ven ustedes la situación, este reclamo de los comerciantes, de los industriales platenses que están pidiendo medidas para poder volver, aunque sea gradualmente, a trabajar? ¿Cuál es su diagnóstico sobre esto? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Saludos a toda la mesa. Es una situación compleja, nos toca por primera vez, creo, en la historia vivir una situación pandémica en la ciudad. Creo que estamos trabajando muy bien, creo que también es no solo la responsabilidad del Estado, sino que el comportamiento de todos los platenses ha sido muy bueno. Nosotros hemos tenido en la última semana muy pocos casos y algunos días sin casos positivos de coronavirus, y en ese sentido creemos que estamos haciendo las cosas bien. A nivel local y en la ciudad de La Plata vemos con preocupación la situación económica, buscamos también un equilibrio entre lo que es la salud y la economía, y junto al intendente planteamos diferentes medidas de alivio fiscal para todos los comerciantes y pymes locales que sabemos que la están pasando mal en estos momentos. Se atrasó el pago de la tasa de seguridad y higiene, la cuota 2, se suspendió y se bonifica la monotasa para 15.000 comerciantes minoristas, y bueno, son medidas que se van de alivio fiscal que se van tomando desde el municipio para fundamentalmente aliviar esa presión fiscal que tienen los comerciantes que hoy no tienen la posibilidad de trabajar con normalidad.
¿Y qué requisitos, qué debe cumplir un comerciante que quiere estar en esa lista de los que pueden empezar a trabajar? ¿Qué requisitos debe cumplir? Bueno, a partir de los decretos nacionales y provinciales que limitan las actividades comerciales e industriales, el municipio lo que puede hacer no es habilitar actividades nuevas, sino hacer una solicitud a nivel provincial, en ese sentido trabajando para que todo aquel sector productivo, empresa independiente, particular o persona jurídica o sector comercial, pueda pedirnos y solicitarnos vía mail o telefónicamente a la Secretaría de Producción para elevar esa petición a provincia, obviamente acompañado con un protocolo de actuación donde actuamos en una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Transporte, por el tema de los trabajadores y el traslado a sus lugares de trabajo, con la Secretaría de Seguridad y buscar que mientras en la medida que el gobernador y el presidente autoricen nuevas actividades, poder nosotros reactivar la economía de la ciudad. Ujú. ¿Y qué creen que pasará, Bielsa? ¿La provincia accederá a este pedido del intendente de habilitar la actividad para estas 17 empresas? Bueno, creemos muy importante y muy necesario, repito, sin dejar de lado la cuestión sanitaria y los protocolos. Creemos que los platenses han cumplido bien su cuarentena, la están cumpliendo bien y esperamos que sí, que tanto el gobernador como el Estado Nacional acompañe las peticiones que haremos junto con el intendente, que hará el intendente en los próximos días, las peticiones de estas 17 industrias que por lo general se ubican en los parques industriales o en arterias alejadas al casco urbano y que puedan empezar a activar su economía, su trabajo, porque en definitiva son fuentes de empleo que no queremos que se pierdan, queremos que se reactive la economía de la ciudad, repito, cuidando la salud de todos los platenses, pero ayudando a todos los sectores productivos y económicos de la ciudad. Ujú. Bueno, no es mi caso, pero hay mucha gente que está preocupada por el tema de la peluquería. ¿Qué va a pasar con los peluqueros? Sí, ya está presentada la solicitud, es uno de los 3 sectores que ya el lunes enviamos las solicitudes a la jefatura de ministros de la provincia de Buenos Aires junto al sector florícola, que también es muy importante, que hay 2 mercados mayoristas y los productores florícolas hoy no pueden comercializar su producción, y también planteamos el Consejo de Ciencias Económicas con los contadores públicos. Son las 3 actividades que ya pedimos la solicitud de apertura a la provincia de Buenos Aires, esperando una respuesta favorable. Creemos que si los peluqueros, que son 8.000 fuentes de trabajo en la ciudad de La Plata, pueden cumplir con un protocolo que ya también está presentado en provincia, cumplir con las normas de seguridad, atendiendo al público con turnos y cumpliendo todas estas medidas de higiene y seguridad, creemos que es una actividad que tranquilamente puede abrirse y con eso ayudar a la economía de todo este sector. Muchas gracias, Bielsa, como siempre, ¿eh? Y seguimos en Ciudadanos. ¿Qué pasa con la prisión domiciliaria de los presos? Otro tema que se instaló fuerte en la agenda en este último tiempo. Y para eso entrevistamos al ex juez Luis Arias, quien nos va a desandar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la liberación de los presos o prisiones domiciliarias, a quiénes le corresponderían y por qué se armó este debate. Hola, muy buenas noches. Un placer hablar con ustedes respecto de la pregunta. Creo que es muy difícil dar una solución general. Los jueces no dictan en principio reglamentos, normas generales, sino que resuelven casos concretos. Y en esos casos concretos hay diversos bienes jurídicos que valorar, diversos bienes como la vida, la libertad, la salud. Y creo que todo debe ser ponderado en un equilibrio para lograr la mejor solución posible al cumplimiento de la pena. Esa es la evaluación que tienen que hacer los jueces en concreto. Ahora, si la hacen bien o mal, si hay situaciones de corrupción, bueno, eso es otra cuestión diferente, pero creo que es muy responsable tratar de dar una respuesta generalizada a cada uno de los problemas.
Respecto a la instalación de temas que hablaban de una liberación masiva de presos, ¿usted cree que esto tiene que ver con, en realidad, un operativo político de algún sector de la oposición? El Procurador General ha instruido a los defensores oficiales que dependen de ese organismo a buscar la forma de morigerar las prisiones preventivas o peticionar arrestos domiciliarios, enumerando cuáles son los casos, los factores de riesgo, la población carcelaria en riesgo, para que los jueces puedan evaluar en cada caso concreto, reitero, si está en peligro su salud y si corresponde adoptar alguna solución alternativa. Me parece que no, en este contexto no hay que tratar de responsabilizar a unos a otras por las decisiones que se adoptan, sino con responsabilidades de cada sector, tratar de poner en discusión el sistema carcelario argentino, que presenta muchísimos déficits, no solamente en cuanto a la superpoblación carcelaria, sino también respecto del abuso de la prisión preventiva y las condiciones carcelarias que ponen a las personas privadas de su libertad en una situación inhumana, de riesgo, que es necesario prevenir y solucionar. Más allá de las controversias, existe un riesgo real en las cárceles respecto a posibles contagios del COVID-19. ¿Cuáles serían las propuestas, si no es la excarcelación, para evitar que esto suceda? Soluciones alternativas al arresto domiciliario podemos pensar muchas, pero son todas muy costosas y para eso es mejor tratar de invertir los recursos del Estado, que son escasos, en mejorar las condiciones carcelarias más allá del contexto de pandemia. Y en ese sentido me parece correcta las medidas anunciadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires para ampliar la cantidad de plazas, para pagarle a los proveedores y que de esa manera las personas privadas de su libertad puedan alimentarse adecuadamente, que eso también tiene que ver con la protección de la salud, con la prevención. Me parece que ese es el camino que tenemos que seguir y tenemos que discutir, aprovechar este contexto con responsabilidad, sin recurrir al expediente fácil, a las acusaciones, a la demagogia punitiva. Tenemos que tratar de generar un debate responsable acerca del déficit del modelo carcelario en la Argentina. Ese es el desafío de este tiempo. Muchos gobiernos han preferido invertir en otros ítems antes que en las cárceles y creo que eso también ha provocado la crisis que actualmente padece el sistema carcelario argentino. Tal vez sea momento de que empecemos a debatir acerca de estas cuestiones.